Susana detestaba el olor a cloro y otros productos de limpieza. Se impregnaba en su piel, se adhería a su cabello y quedaba en su ropa, como un recordatorio constante de su trabajo. Un trabajo que odiaba, pero sin el cual no podría pagar su diminuta habitación. El restaurante de lujo donde trabajaba como limpiadora llevaba la limpieza a un nivel absoluto, y ella tenía que dejar cada centímetro impecable. Pero en su mente, su futuro era completamente diferente: la universidad, los libros, nuevos países, nuevas personas, aunque todos esos sueños parecían inalcanzablemente lejanos. Toda su vida, Susana la había pasado dentro de las paredes de un orfanato. Recientemente, por fin había logrado salir de allí, alquilar un pequeño cuarto, y por primera vez, sentir el sabor de la libertad. Aunque esa libertad era condicional, tenía que trabajar casi sin descanso, de lo contrario, no le alcanzaría ni para la comida. Aquella noche había sido especialmente dura. En el restaurante se había celebrado un banquete para invitados importantes, y tras su partida, el salón parecía haber sido azotado por un huracán. Susana limpiaba metódicamente la zona de los invitados especiales cuando notó que la puerta de la oficina del dueño del restaurante había quedado entreabierta. Nunca había estado allí. Su curiosidad se impuso, y dejándose llevar por un impulso momentáneo, echó un vistazo dentro. Madera oscura, un escritorio macizo, un sillón de cuero. La oficina lucía austera, costosa y fría. La mirada de Susana recorrió los papeles cuidadosamente dispuestos sobre el escritorio, las estanterías llenas de libros, la ventana desde donde se extendía la ciudad nocturna. Al darse cuenta de que se había demorado más de lo debido, giró rápidamente sobre sus talones y salió, sin imaginar que ese instante cambiaría su vida. Al día siguiente, todo salió mal. Tras terminar su turno, Susana ya estaba por irse cuando un guardia de seguridad se interpuso en su camino. «El director quiere hablar contigo, ve a su oficina». Sintiendo que el corazón le caía al estómago, Susana siguió al guardia. Rubén, el joven dueño del restaurante, un hombre rico sobre el que todos hablaban en susurros, la esperaba en su oficina. Susana solo lo había visto de lejos y jamás imaginó que se encontraría a solas con él. Entró en la oficina tratando de mantener la calma. Rubén estaba sentado tras el enorme escritorio, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada no reflejaba ni un rastro de amabilidad, solo frialdad y una evaluación calculadora. «Susana, me dijeron que anoche entraste aquí», su voz era grave y controlada, lo que lo hacía aún más intimidante. «¿Es cierto?». Un escalofrío recorrió la espalda de Susana. La puerta estaba abierta. «Me dio curiosidad, eso es todo. No toqué nada». Rubén arqueó una ceja. «¿Curiosidad? ¿No te das cuenta de que en tu situación eso puede ser una debilidad peligrosa?». Ella tragó saliva, sin saber qué responder. «Después de tu visita, desaparecieron documentos importantes de mi caja fuerte», continuó él, sin apartar su mirada penetrante de ella. Los ojos de Susana se abrieron de par en par. «Ni siquiera sabía que usted tenía una caja fuerte». «No me llevé nada». «Muéstrame tu mochila», ordenó él. Ella retrocedió instintivamente. «¿Para qué?». La puerta se abrió y dos hombres corpulentos entraron en la oficina. Susana se pegó a la pared, con la respiración entrecortada. «No se atrevan a tocarme», exclamó, abrazando su mochila con fuerza. «No soy una ladrona». Rubén se acercó lentamente. Su mirada era impenetrable, fría, reflejando solo control y sospecha. «Si no tienes nada que esconder, abre la mochila», dijo con voz calmada, aunque con un matiz de acero en ella. Susana apretó las correas con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Sentía que el miedo la paralizaba por dentro. En su mochila guardaba las cosas más preciadas para su corazón: fotografías amarillentas del orfanato, cartas de amigas, documentos médicos y lo más doloroso de todo, un certificado donde, en blanco y negro, se declaraba que sus padres la habían abandonado. Ese trozo de papel era su secreto, su dolor, su pasado, del que intentaba huir en vano. El solo pensamiento de que Rubén pudiera descubrir la verdad la paralizó de miedo. No quería que él viera su debilidad,
su vulnerabilidad, su soledad. Por favor, créame, su voz temblaba, pero en sus ojos había súplica. No tomé sus documentos. En mi mochila no hay nada que le interese. Pero Rubén no estaba dispuesto a creerle solo por sus palabras. Su rostro seguía frío, impenetrable. Un gesto suyo bastó para que los guardias dieran un paso adelante. Susana intentó resistirse, pero la diferencia de fuerza era abrumadora. Uno de ellos le sujetó las muñecas, mientras el otro le arrancaba la mochila de un tirón. La mochila acabó en manos de Rubén. Observó detenidamente a la chica, y sin decir nada, deslizó el cierre. Ahora sabremos quién dice la verdad, su voz resonó en la habitación. Susana contuvo la respiración. Hubiera preferido que encontrara documentos robados, que la acusaran de ladrona, cualquier cosa antes que eso. Rubén sacó el primer objeto que encontró, una billetera vieja y desgastada, casi vacía. Luego, un paquete de toallitas de menta. Su mirada se detuvo en un fajo de cartas atadas con una cinta. Pasó los dedos por ellas, frunció el ceño, pero las dejó a un lado. Luego encontró un papel doblado varias veces, más grueso que los demás. Susana cerró los ojos. Sabía lo que era. El certificado de su abandono. El documento que le gritaba al mundo que la habían dejado, que era un error. El silencio se hizo pesado, opresivo. Susana sintió la mirada de Rubén clavada en ella. No se atrevió a abrir los ojos. ¿Qué es esto? La voz de Rubén sonaba extraña, apagada. Susana no respondió. Su garganta estaba tan cerrada que ni siquiera podría haber hablado si lo hubiera intentado. Rubén terminó de desplegar el documento. Su mirada recorrió los sellos, los timbres oficiales. Y luego, la línea con los nombres de los padres. Volvió a leerla. Lentamente. Su mundo pareció tambalearse. 19 años atrás. Recordaba ese año. Su familia era pobre, él acababa de entrar a la universidad. Pasó los dedos por el papel, como si quisiera asegurarse de que era real. Volvió a mirar a Susana. Ella estaba ahí, de pie, apenas respirando. Pálida, con los labios temblorosos. No, esto no puede ser, susurró. Buscaba un error. Algo que explicara lo que estaba ocurriendo. Recordó cómo la había acusado, cómo había ordenado que la registraran, cómo la había tratado. Y ella solo buscaba la verdad. Susana finalmente abrió los ojos. Vio cómo su expresión cambiaba. Cómo la ira se transformaba en confusión, y luego en miedo. No dijo nada. No tenía nada que decir. Ella ya estaba acostumbrada a ese dolor. A la soledad. Rubén exhaló pesadamente. No sabía qué hacer. Necesitaba tiempo. Vete a casa, dijo al fin. Rubén se quedó en su oficina, mirando al vacío. Sus manos estaban cerradas en puños, pero ni siquiera lo notaba. Sus pensamientos eran un caos, las emociones lo abrumaban. Susana era su hermana. Una hermana de cuya existencia nunca había sabido. Una hermana a la que acababa de humillar, a la que había acusado injustamente. El amargo sabor de la culpa le quemaba por dentro. Con un suspiro pesado, tomó su teléfono. Marcó el número de Sofía y esperó la respuesta, sintiendo el latido ensordecedor de su corazón. Esa mujer había sido parte de su infancia, sabia, amable, siempre dispuesta a apoyar. Si alguien podía arrojar luz sobre esta situación, era ella. Rubén, qué agradable sorpresa, la voz de Sofía sonaba cálida, como si realmente estuviera feliz de recibir su llamada. Hola, perdona por molestarte. Pero necesito la verdad. La verdad sobre Susana. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, un suave suspiro. He esperado mucho tiempo para que preguntaras sobre esto, dijo. ¿Lo descubriste? En su mochila, vi un documento. Ahí estaban los nombres de mis padres. Se pasó la mano por la cara, como si eso pudiera borrar la creciente tensión. Rubén, ella es tu hermana de sangre.
Cerró los ojos. Su corazón se encogió dolorosamente. No era solo un error o una coincidencia. Era una realidad que no había visto durante tantos años. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Su voz sonaba apagada, casi rota. Sofía guardó silencio, como si buscara las palabras adecuadas. Tus padres tenían mucho miedo. Cuando te fuiste a estudiar, la vida les puso a prueba de una manera para la que no estaban preparados. Tu madre descubrió que estaba embarazada. Pero no tenían dinero, tu padre perdió el trabajo. Creyeron que no podrían afrontarlo, que el bebé estaría condenado a la pobreza. Decidieron dejarla. Pensaron que sería lo mejor para todos, especialmente para ti. Rubén respiró. Cerró los puños, sintiendo como la rabia ardía dentro de él. Eligieron el silencio, eligieron la mentira. Y con eso, le arrebataron la oportunidad de ser hermano mayor. No puedo creerlo, murmuró. Lo entiendo, dijo Sofía con suavidad. Pero ahora lo sabes. Y eso significa que puedes hacer algo al respecto. Esas palabras lo golpearon en lo más profundo. No podía cambiar el pasado, pero el presente. Aún no era tarde. Tenía que encontrar a Susana. Tenía que explicarle. Tenía que pedirle perdón. Pensó en sus padres. En cómo le habían dicho que la familia era lo más importante. En cómo ellos mismos habían traicionado esa creencia. No sabía cómo iría la conversación con Susana. Pero sí sabía una cosa, no la dejaría sola. No ahora, ni nunca más. A la mañana siguiente, Rubén, que apenas había dormido en toda la noche, decidió finalmente hablar con Susana. Sabía que la conversación no sería fácil, pero no podía seguir evitándola. Susana entró a la oficina con cautela en sus ojos. Mantenía la espalda recta, pero en su mirada se percibía una preocupación oculta. Siéntate, le ofreció Rubén, tratando de que su voz sonara lo más suave posible. Ella se sentó con duda en el borde de la silla, sin apartar su mirada de él. Parecía estar esperando un golpe. Susana, me equivoqué. Ayer me comporté horrible contigo. Lo sé y quiero pedirte perdón. Susana tembló ligeramente, pero guardó silencio, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. No lo sabía, continuó Rubén, pasándose una mano por el cabello. Nadie me dijo que tenía una hermana. Susana bajó la mirada. Cuando habló, su voz era suave pero firme. No quería meterme en tu vida. Solo quería verte, entender en qué te habías convertido. No esperaba ni ayuda ni reconocimiento. Esas palabras atravesaron a Rubén como una navaja. Tratar de imaginar lo que Susana había vivido, crecer sola, sabiendo que tenía una familia en algún lugar, pero siendo olvidada por ella. Quiero arreglar las cosas, dijo con firmeza. No puedo cambiar el pasado, pero puedo estar aquí ahora. Darte lo que te fue arrebatado. ¿A qué te refieres?, preguntó Susana con ligera sospecha. Quiero que te mudes conmigo, dijo Rubén, observando atentamente su reacción. Tengo una casa grande, estarás cómoda. No quiero que sigas sola. Susana frunció el ceño. Estoy acostumbrada a cuidarme sola. No necesito lástima. No es lástima, Susana. Eres mi hermana. Y quiero que sepas que ya no estás sola. Ella se mordisqueó el labio, como si estuviera librando una batalla interna. Sus dedos se cerraron en un puño. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto. No te presionaré, respondió Rubén con suavidad. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Y si decides aceptar mi ayuda, siempre te apoyaré. Días después, Susana aceptó, con una condición, seguir trabajando hasta ingresar a la universidad, sin depender económicamente de Rubén. Con el tiempo, su relación se fortalecía, y Rubén le ofreció trabajar como gerente en su restaurante. Ambos decidieron enfrentar el pasado y visitar a sus padres. El viaje fue difícil. Fueron recibidos con frialdad y poca hospitalidad. Su madre y su padre no querían hablar del pasado,
evitaban cualquier conversación sobre Susana y sobre aquellos acontecimientos de hace tantos años. Rubén estaba furioso por su indiferencia y falta de remordimiento. Les dijo todo lo que pensaba, los acusó de crueldad y egoísmo. ¿Cómo pudieron hacer algo así? ¿Cómo pudieron abandonar a su propia hija? ¿Cómo pudieron ocultármelo durante tantos años?, les gritó. Su madre y su padre guardaron silencio, con la mirada baja. En sus ojos se veía arrepentimiento, pero no encontraban palabras para explicar sus acciones. Sabían que habían cometido un error que había cambiado para siempre la vida de sus hijos. Teníamos miedo. Fue demasiado difícil para nosotros, dijo su madre en voz baja. Susana simplemente los miró. Pensó que sentiría odio, pero en su lugar solo sintió tristeza. Estas personas no eran monstruos, simplemente eran débiles. Con el tiempo, Susana y Rubén se convirtieron en una verdadera familia. Se apoyaban en los momentos difíciles, celebraban los éxitos del otro y se querían sinceramente.